Amados hermanos, el Señor les bendiga ricamente. Bienvenidos todos. Qué bueno tener un buen grupo de hermanos en esta mañana, ¿verdad? Y vamos a tener la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Invito a todos a buscar en sus Biblias. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Vamos a dar lectura al texto en esta mañana. La palabra del Señor dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudo y lanza, de Judá 300,000, de Benjamín 280,000 que traían escudo y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó a Jehová Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra ese ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaban los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y de ella y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Padre celestial, amado Dios, te damos gracias por tu santa palabra, por la oportunidad de inquirir en tu consejo en esta mañana. Te pido, oh Dios, que obres a través de este mensaje, que el mensaje pueda bendecir nuestras vidas, Señor. Aquí, Señor, estamos conscientes de que necesitamos de usted, que a través de tu palabra usted nos provee el alimento espiritual que necesitan nuestras almas. Mi Dios, te pido que me utilices, Señor, que el mensaje pueda ser útil para el pueblo tuyo hoy congregado. Que me pueda utilizar, Padre, porque yo estoy consciente de que soy hombre pecador, hombre indigno, pero que, Señor, un día me rescataste.
Me rescataste de mi vana manera de vivir. Y hoy me encuentro aquí, Señor, con el motivo de que podamos predicar tu palabra santa, que la misma pueda bendecir de tal manera nuestras vidas, Señor, que nosotros tengamos delante de ti un testimonio que te agrade. Gracias, mi Señor, por esta tu provisión. En el nombre de Cristo. Amén. Lo bueno, lo recto y lo malo. De eso vamos a estar hablando en esta mañana. Lo bueno, lo recto y lo malo. Tenemos un personaje principal aquí. La Biblia nos habla de este rey. Estamos hablando, hermanos, de el tercer rey del reino dividido de Judá. Estamos hablando de que hubo Roboam después de Salomón, que se dividió el reino. Vino Roboam en Judá, vino Abías, y el tercer rey que nos toca hablar en esta mañana, estamos hablando de Asa. En el reino dividido, ustedes saben, hubieron después de Salomón dos reinos: el reino del norte con Jeroboam, que agrupaba las 10 tribus del norte, y el reino del sur, que agrupaba a Benjamín y a Judá, que en este momento lo estaba liderizando el rey Asa. Pues del reino del sur, de esa veintena de reyes que tuvo el reino del sur, el tercer rey del reino del sur, fue uno de los 8 reyes buenos que tuvo el reino de Judá. En el caso particular del rey Asa, estamos hablando de un rey que en la primera epístola, o perdón, en el primer libro de Reyes, capítulo 15, notamos de que se habla de él. No se habla en gran medida o en gran manera como se habla de él acá en el segundo libro de Crónicas, porque acá en el segundo libro de Crónicas encontramos de que la historia de este rey aparece en 3 capítulos de la palabra del Señor. Acá aparece en el capítulo 14, en el capítulo 15 y en el capítulo 16. Mucho se dice de este rey, vamos a aprender mucho de él en esta mañana. Y es importante que nosotros podamos ver todo los aportes que este rey hizo delante de Dios. Y su gestión, a lo que vemos, es una gestión que se puede calificar como buena. A lo largo de la vida de él, tuvo una trayectoria importante. De hecho, en los capítulos 14, 15 y 16 se menciona detalladamente cuál fue su gestión. Encontramos que su pecado no fue la desobediencia rampante. Más bien se puede decir de este rey que fue un rey muy obediente. Sin embargo, al final de sus días, pues tomó decisiones desacertadas. Pero vamos a aprender de él cosas que nosotros debemos hacer y otras que no debemos hacer. Yo creo que Dios nos pone en su palabra ejemplos como estos para que nosotros podamos desarrollarnos en nuestra vida de una manera mejor. Y qué bueno por el testimonio de este rey que vamos a ver en esta mañana. Vamos a hablar de lo bueno. ¿Qué fue lo bueno que ocurrió con Asa? Asa tuvo puntos fuertes que podemos destacar en los primeros 10 años de su reinado. Dice la palabra del Señor que en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. ¿Y qué es lo bueno, hermano, que podemos ver en Asa? Que en sus primeros años, toda vez de tener que sus predecesores no habían hecho lo bueno, ya, porque encontramos un Roboam que ante haber escuchado el consejo de los ancianos y haberle dicho a los ancianos que disminuyera el impuesto al pueblo para hacerlo bien, tomó el consejo ¿de quién? De los jóvenes, ¿verdad? Que decidieron que debían de ponerle mayor impuesto y por eso se dividió el reino. Y también ante un Abías que también había hecho lo malo, pues ya parecía que iba en seguidilla los reyes haciendo lo malo, pues cambió el panorama.
Y empezó a obedecer a Dios. Y dice la palabra del Señor que durante los primeros 10 años de su reinado se destacó por hacer las cosas correctamente. Eso trajo frutos para el país, porque el país vivió en una paz y en un sosiego. Y hermano, trae fruto cuando nosotros, los hijos de Dios, empezamos a obedecer a Dios. Yo creo, hermano, que así como en la vida de Asa hubo bendición por obedecer, estoy seguro, hermano, no he vivido en mi vida que por obedecer a Dios hay bendición. Nota lo que dice el verso 2 en segundo libro de Crónicas, capítulo 14 y verso 2. Dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Mire, hermano, que me estás escuchando en esta mañana, el hacer lo bueno delante de Dios trae bendición a tu vida. Y como fue bendición para el tiempo en que Asa pudo gobernar a Judá, es importante que nosotros podamos reconocer en nuestros días que vamos a tener tiempos buenos si somos obedientes al Señor. Ahora, ¿en qué consistió? ¿Qué fue lo que hizo Asa que se conceptúa como algo bueno? Porque hay que ver, eso de hacer lo bueno se traduce en acciones en nuestra vida. Tienen que haber cosas que ciertamente el Señor va a ver con buenos ojos. ¿Y qué fue lo que hizo? Veamos lo que dice el versículo 3 aquí en el segundo del libro de Crónicas, capítulo 14 y verso 3. La Biblia dice, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Versículo 5, quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino como la Biblia dice, en paz bajo su reinado. Hermano, es importante destacar que si nosotros queremos experimentar un verdadero avivamiento en nuestras vidas y hacer lo bueno delante de Jehová, nosotros hemos de identificar esos ídolos que tenemos en nuestras vidas y eliminarlos. Y si literalmente todavía no te has deshecho de ellos, es bueno que lo hagas, ¿ya? Algunos todavía pues tienen su santito por allí guardadito, no es que este era de mi abuelita, y tiene su pedazo de yeso, madera o metal, yo no sé. Conocí una familia que ya tenían conocimiento del Salvador. Yo creo que hasta ese momento no habían sido salvos, estaban empezando a ir a una iglesia cristiana y demás, pero andaban con el jueguecito de que todavía conservaban sus imágenes. Y dice que un día, ellos mismos me contaban de esas cosas, un día el pastor lo fue a visitar y corre, muchacho. Y entonces, ¿por qué? Porque hermano, tenían todas esas vírgenes y todas esas imágenes por toda la sala y corrieron para esconderlas en el closet. Hermano, que no sea este tu caso. Amén. Que ciertamente nosotros podamos identificar en nuestras vidas todos esos ídolos que actualmente tenemos, todas estas conductas, porque no solamente se reduce a imágenes literalmente, sino a cosas que estamos viviendo en nuestra vida actual y que no deben de estar ahí. Yo te voy a invitar a buscar la epístola a los Romanos capítulo 8 y versículos 5 al 13. Busca por favor conmigo la epístola a los Romanos capítulo 8, versículos 5 al 13. La palabra del Señor cita de la siguiente manera. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice la palabra del Señor, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros
Dice la palabra del Señor, hermanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, no es de él, necesita recibir a Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, dice la Biblia, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, está hablando de que las cosas, de las obras de la carne, de las cuales nosotros éramos practicantes en nuestra vieja manera de vivir, aquellas expresadas en el libro de Gálatas, el capítulo 5 y versos 19 en adelante. La Biblia dice en esta lista de pecados, y habla claro, aquí el apóstol Pablo dice, y manifiestas, dice en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Mi hermano que me estás escuchando, Asa hizo lo bueno, quitó los altares, quitó los ídolos, y tú tienes que quitar las obras de la carne. Aquí nos dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, y nos habla de adulterio, de aquellos que estamos casados, que tenemos una esposa, que tenemos un esposo. Tenemos que vivir una vida moral correcta delante de Dios. Tenemos una esposa, tenemos un esposo para toda la vida. Y aquellos que están solteros, que me están escuchando en este momento, dice fornicación. Tenemos que vivir una vida pura delante de Dios y esperar casarnos. Dice fornicación, inmundicia. Ya no tenemos que andar en la inmundicia del pecado, en los deseos, la lascivia, en la idolatría. Ya todas esas imágenes que teníamos de San Antonio, de San Pérez, de San el otro, tenemos que desechar todo eso, porque eso forma parte de lo que Asa desechó. Él desechó todo eso y vivió y experimentó paz en su vida, pero también puede constituirse en conductas que todavía, estos ídolos, en conductas que todavía nosotros no hemos dejado, en pleitos. ¿Por qué tenemos que andar en pleitos hoy en día? ¿Verdad? ¿Qué más? Celos. ¿Ah? Celo habla de tener desconfianza en su pareja. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Iras. ¿Ya? Ya te escuchan los vecinos todas las conversaciones que dices tú que son conversaciones, pero en realidad no son conversaciones, son iras, son peleas, son pleitos. ¿Ya? ¿Qué más dice la palabra del Señor aquí? Contiendas, disensiones, divisiones, herejía. Anda viendo enlace, andas viendo cualquier cosa que no pertenece a la doctrina sana en que debes de perseverar, porque andas hablando de por aquí, de por allá, y no te concentras en vivir la sana doctrina. Y dice el texto, y sigue diciendo en el 21, envidias, ¿ya? Homicidios, borracheras. Todavía anda tomando. Lo que pasa, pastor, es que esta es una... Yo no ando tomando, es una social. Esta es social. La copa que yo... Este es vino, pastor. Dice la Biblia en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, nos queda claro de que ya el Hijo de Dios ya no anda haciendo lo que hacía cuando estaba en el mundo, cuando era esclavo del pecado. Ya hemos aprendido eso en la lección de escuela dominical del día de hoy. Antes, como el pueblo de Israel, éramos esclavos, pero fuimos liberados. Y ahora tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir
en la libertad que nos ha dado Cristo. Una libertad que no es hacer uso del pecado en nuestro tiempo actual. Entonces, hermanos, tenemos que dar esos primeros pasos que dio Asa para experimentar esa paz que se dio en el pueblo de Judá, que experimentó el pueblo de Judá, porque tuvo un rey distinto a los que le habían antecedido y que se propuso obedecer a Dios. Entonces, lo bueno en nuestra vida cristiana, hermano, es que tú empieces a hacer lo bueno delante del Señor. Ya basta ya de ser oidor de la palabra del Señor y tenemos que pasar de ser oidores a ser hacedores. El pueblo de Dios tiene que empezar a hacer. Y nota, fue tanto el cambio que se dio en el pueblo de Judá que el propio rey mandó al pueblo y se lo dijo taxativamente, claramente. Observa lo que dice aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14 y verso 4. La palabra del Señor dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Hermano, ¿quién está mandando allí? Dice la Biblia que el rey Asa estaba diciendo al pueblo, tenemos que ponernos serios con Dios. Y le dijo, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Hermano, qué bueno por ti. Gloria al Señor que estás en esta mañana escuchando este mensaje y de alguna manera estás asistiendo a la iglesia, porque esta es la manera que tenemos ahora de reunirnos y tener los servicios de adoración. Pero no basta para asegurarte la paz de Dios que nos sintonices cada domingo, porque esta es la manera que tenemos de congregarnos ahora. No basta que hagamos eso. Basta que empecemos obedientemente, como lo hizo Asa, a empezar a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, y esto lo tenemos que hacer con diligencia, hermano. Amén. Tenemos que apresurarnos, esforzarnos como Asa lo hizo, hermano. Debemos continuamente pedirle a Dios que nos ayude a eliminar de nuestra vida toda fuente de tentación. Usted tiene que examinarse. Comúnmente estamos viendo cómo anda flaqueando el otro para ir señalando las cosas que otros tienen como faltas. Pero no, hermano, concéntrate y hazte un mea culpa, mírate tú mismo, ¿verdad? Examínate y ve, Señor, muéstrame, ¿qué tengo yo que renunciar? ¿Qué tengo yo que dejar atrás? Asa llevó a cabo este esfuerzo y hermano, y lo vemos que en alguna medida pues logró buenas cosas, tanto personalmente como para el pueblo. El pueblo empezó a vivir en una paz. La Biblia habla de que los 10 primeros años, en el versículo 1, dice, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Y la paz se prolongó. No fueron 10 años solamente los que tuvo el pueblo de Judá experimentando paz. Y la paz se prolongó no simplemente porque se quedó de brazos cruzados sin hacer nada, sino que, hermano, la paz de Dios la vamos a sentir, se va a prolongar en nuestras vidas, no porque vamos a tener un método de prolongación de descanso, sino porque continuamente vamos a estar haciendo cosas que va a notar en nosotros una conducta de obediencia a Dios. Observa conmigo lo que dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 14 y versículos 6, 7 en adelante. Veamos que esto fue algo sistemático que se fue dando en los hermanos, la familia de Judá, en el reino de Judá. Estos hermanos progresivamente avanzaron, y la palabra del Señor dice en el versículo 6, dice, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Versículo 7, dice la palabra del Señor, dijo por tanto
a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Dice, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Hermano, Asa, cuando vivió en esa temporada de paz, no se quedó de brazos cruzados. Y hermano, nosotros cuando veamos que hay esa paz apacible durante nuestros días, no es para que nos quedemos de brazos cruzados, es para que edifiquemos ciudades fortificadas, que hagamos cercos, muros, torres, puertas y barras, al igual que hizo Masa para poder poner protección para cuando vengan los días malos, para cuando vengan los tiempos de tentación. Tú tienes que darte cuenta que en esos días de paz que tú estás viviendo, tenemos que tomar la armadura de Dios, esa armadura que se describe allá en el libro, en la epístola a los Efesios, capítulo 6 y versículos 11 al 17. Vamos a buscar el texto en la Sagrada Escritura. Efesios, dice la palabra del Señor, Efesios 6, y el texto lo encontramos, el texto está desde el versículo 11 al versículo 17. En esos tiempos que nos estamos agitando, tenemos paz. La palabra del Señor dice vestíos, ataviarse, vestidos de toda la armadura de Dios. No podemos salir sin el casco, sin el yelmo de la salvación. Dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mi hermano, ¿me estás escuchando? ¿Estás viviendo esa paz que Dios te ha dado? Qué bueno por ti. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, al igual que Asa, los hijos de Dios nos toca ponernos el yelmo de la salvación, el casco que nos proteja de esas tentaciones y de esos malos pensamientos, y que nos habla de la salvación eterna de nuestra alma, que nadie, ni Satanás, puede arrebatarnos. Tampoco podemos dejar de lado vivir justamente. Entonces tenemos que ponernos la coraza de justicia, ¿ya? Y también el cinturón de la verdad. Si está flojo, tenemos que ajustárnoslo bien, porque tenemos que agitarnos en vivir una vida en la verdad. Pero no podemos dejar de lado tampoco el escudo de la fe, porque somos creyentes y nos movemos por fe, hermano. Y déjame decirte algo, que van a venir ataques, van a venir flechas incendiarias que van a querer atacarnos, y por eso tenemos que tener el escudo de la fe. Pero más, también tenemos que usar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, hermano. No podemos desconectarnos de la palabra del Señor. Tenemos que ahí cada día agitarnos en la palabra del Señor. Y esa palabra no la tomamos diariamente para fortalecernos y conocer más de la Biblia. La tomamos cada día porque sabemos que tenemos que compartir más, y por eso la Biblia nos dice que parte de esta armadura es que tienes que tener buenos calzados. ¿Y buenos calzados para qué? Para propagar el evangelio de la paz. Entonces, Asa se preparó, Asa se edificó, colocó muros en tanto que tenía paz. Y hacer lo bueno delante del Señor es también que edifiques esos muros, que edifique esas puertas, esas barras, esos muros de contención, de protección, para cuando vengan los días malos estemos preparados. Pero
No solamente se destacó este tercer rey del reinado de Judá por hacer lo bueno delante de Dios, sino que este rey también hizo lo recto. La Biblia habla de que Asa, una de las primeras cosas que hizo fue que dependió de Dios. Y muchos de nosotros andamos descansando en nuestras propias fuerzas. Y yo creo que debes tomar acuso de recibir el ejemplo de Asa. Asa dependió de Dios y observa lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 14 y verso 8. Dice la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14 y verso 8. Dice, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. Eh, Judá dice que tenían 300,000 y Benjamín 280,000 que traían escudo y dice y estaban entesaban arco, todos hombres diestros. Y la Biblia dice en el versículo 9, segundo libro de Crónicas 14:9, dice, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército, escúchame bien, hermanos, de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Y la Biblia dice en el versículo 10, entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaban los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes, no quedó en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Hay una frase en el versículo 11 que me llamó la atención y en la que se resume la victoria que obtuvo Asa y la nación de Judá, porque en ti nos apoyamos. Gloria al Señor por eso. Asa no dependió de su estrategia. Tenía 580,000 hombres, 300,000 de Judá y 280,000 de Benjamín. Ese era su ejército. Sin embargo, lo vemos armando su ofensiva, pero entre sus activos tenía la omnipotencia del Dios vivo, con que no contaba Sera, etíope, que por su mayoritario ejército se creía vencedor al tener un ejército de 1,000,000 de personas. Puede imaginarse eso, hermano. 1,000,000 de personas iban contra Judá. Un ejército que tenía 580,000 hombres. Y adicional, Sera tenía, este etíope tenía 300,000 carros. ¡Wow! Ante una situación como esa, tal vez nosotros, en lugar de Asa, pues vemos una situación bien difícil. Y a veces, hermanos, nos toca enfrentar batallas que antes de empezarlas nos sentimos rendidos porque pensamos que no las podemos ganar. Pero yo quiero decirte, hermano, que ante una batalla, no sé cuál, puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica,
o lo que estés pasando, batallando tal vez con una situación con un hijo o hija, no sé, del cual ya sientes que todo está perdido, tal vez una situación en tu matrimonio, no lo sé. Pero lo que sí estaba enfrentando Asa era un gran problema. Pero ante un gran problema, hermano, se requiere un gran Dios como el que tenemos nosotros. Amén. Un gran Dios en el cual Asa pidió ayuda, hermano, y a veces estamos ahogándonos en los problemas, pero no reconocemos la omnipotencia, sí, el poderío de nuestro Dios. Y a veces ante los problemas, pues no buscamos a quien tenemos que buscar. Y el secreto de esta victoria se debe a que él pudo examinarse a sí mismo y ver lo insignificante que él era delante de Dios. Y puso su confianza en un Dios que podía salvarle y en un Dios que podía obrar. Y nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, hermanos. Él puede obrar en nuestras vidas y puede hacer cosas tan grandes como fue la que hizo ese día en el tiempo de Judá. En aquel tiempo donde el rey Asa reinaba, Dios se manifestó en gran manera como se puede manifestar hoy en tu vida, si solamente descansas en Jehová y no en ti mismo y en tu propia prudencia. Y hay quienes que examinan todas sus fortalezas y todos sus recursos y no tienen entre sus activos el que tenemos que tener como el principal activo de nuestra fe, a Jehová nuestro Dios. Hermanos, que nosotros podamos constituirnos en lo que somos, hijos de Dios dependientes de Él y de su gracia. Allá a un gran apóstol, luego de haber tenido un gran encuentro con Dios, de haber acudido, según dice segunda epístola a los Corintios capítulo 12 y verso 9, hasta el tercer cielo, hasta la presencia del Señor, para que no se abanicase de que era el preferido del Señor, le dice en segunda epístola a los Corintios capítulo 12 y versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuidado los que piensan que están cubiertos con todo, porque estás en grave peligro. Hay muchos que se jactan de suficiencia, cuando debemos estar siempre en modo dependencia. Siempre, en cada momento, en cada aspecto de tu vida, en cada momento, debemos estar en modo dependencia de Dios. No te creas, Asa, él vio lo que tenía, pero también vio que tenía un gran Dios. Y un Dios que podía hacer lo que hizo. La Biblia dice, deshizo, sí, deshizo delante del pueblo de Judá al pueblo etíope. El ejército poderoso de 1.000.000 de hombres y 300.000 carros se deshizo por causa de la confianza, por causa de la fe que descansó en ese varón Asa y que liderizó a un pueblo que pudo ver una obra tan grande. Y mira, cuando sucedió esto, mantuvo comunión con Dios. Y si hay algo que debemos mantener cuando vemos victorias tan flagrantes como la que vivió el pueblo de Judá, es que tenemos que permanecer en sus caminos, ya no porque hemos vivido una victoria como esa,
tenemos que dejar de lado al Señor. No, tenemos que avanzar con el Señor. Y hay veces cuando ya pasa el problema y ya vemos que hemos obtenido victoria sobre una situación importante en nuestra vida, empezamos a dejar al Señor de lado. No, no fue ese el caso de Asa. Asa continuó haciendo lo recto. Y si vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 15, ya avanzamos el 14, vamos al capítulo 15, los versículos 1 y 2, nota lo que dice la palabra del Señor. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscares, será hallado de vosotros. Mas si le dejares, él también os dejará. Sabiamente, Asa dio la bienvenida a la gente que tenía la relación íntima con Dios. Este era el profeta. Y escuchó sus mensajes. Y Azarías, hermano, pronunció una advertencia importante, que esa advertencia toca a nosotros hoy también. Si seguimos sabiamente los consejos del Señor que nos da por medio de sus palabras, el Señor se mantendrá con nosotros. Y la verdad es que nosotros debemos mantener nuestra comunión con Dios y con los hermanos en Cristo. Pero no coger distancia. Hay muchos que les va muy bien y como les va muy bien y está a la buena la cosa y todo lo demás, pues como que ya no necesito mucho a Dios y me está yendo bien. No, graso error. No podemos hacer eso. Mantén el contacto con el Señor, con su Santo Espíritu, obedeciendo su consejo. La Biblia dice, y el salmista habla en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, notamos que aquí el profeta habló, Azarías, notamos lo que dice en el 15:3. Dice, muchos días ha estado Israel, se refiere al reino del norte. Estamos hablando de Asa, el del reino del sur, el del reino de Judá y de Benjamín. Muchos días ha estado Israel, el reino del norte que estaba liderizado por Basa y las 10 tribus de Israel, sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Así andaban. Así andaba el reino del norte, andaban en idolatría, liderizados por Jeroboam, el primer rey de Israel, del reino del norte. Y hermano, comenzó a desatarse una senda malvada para establecer ídolos e inmoralidad a toda máquina. Pero en tanto, en el reino del sur, en el reino de Judá, de Benjamín, estábamos viendo un avivamiento que se caracterizaba por un pueblo que estaba en la búsqueda de Dios. Y nota la promesa que vemos en el versículo 7, aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 15 y versículo 7. Y la palabra del Señor nos dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hermano, no te canses de hacer el bien. Haz lo bueno. Notamos de que Asa se agitó obedeciendo la palabra del Señor y haciendo lo bueno. Ahora estaba haciendo lo recto porque estaba dependiendo del Señor, manteniendo la comunión con Dios y estaba enseñando al pueblo de que hay recompensa de parte de Dios si te mantienes haciendo lo correcto. Hermano, la Biblia dice en primera epístola de los Corintios, capítulo 15 y verso 58. Así que, hermanos míos amados, estar firme, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi hermano que me estás escuchando, comprométete con Dios. Dios quiere que sí hagamos lo bueno, que obedezcamos, ¿verdad?
que tengamos comunión con Él, pero comprométete con Dios. Observa lo que sucedió con el pueblo de Judá ante el liderazgo de Asa. ¿Qué sucedió en segunda de Crónicas 15, versículos 14 y 15? La palabra del Señor enseña. ¿Qué dice el versículo 14 y 15 en la palabra del Señor? Y juntaron, dice la palabra, y juntaron a Jehová, perdón, juraron, ya, y juraron, dice la Biblia, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta y de bocina. Todos los de Judá se alegraron de este juramento. Sí juraron, dice la palabra del Señor aquí ahora en el 15. Porque de todo su corazón lo juraba y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Entonces, hermanos, muchos queremos la paz, pero aquí notamos de que hubo juramento de parte del pueblo de Dios. Hubo compromiso con Dios de parte del pueblo de Dios de que iban a permanecer. Y el problema con muchos de nosotros es que tenemos conductas zigzagueantes, conductas vacilantes con respecto a Dios. Andamos indecisos, me meto, me involucro, no me involucro. Tomo responsabilidades con el Señor o no tomo. ¿Puedo o no puedo? Claro que vas a poder. Dios te va a dar los recursos para que puedas. Pero no podemos andar vacilantes. No podemos andar zigzagueantes. No podemos andar indecisos. Tenemos que tomar responsabilidades. Y aquí el pueblo se comprometió a seguir al Señor. Y notamos que más adelante, hasta en el 16, vemos que a su propia madre la quitó del puesto de reina madre, y le dijo, y ella había construido una imagen de Acera y se la destruyó. O sea, miren hasta qué punto. Asa verdaderamente andaba encendido en las cosas del Señor. Y él se había comprometido, hermano, y nosotros necesitamos compromiso. ¿Y dónde está tu juramento? Estás haciendo un compromiso real con el Señor de hacer que tú y tu familia le sigan hasta el día que te lleve a tu presencia. Estás comprometido con el Señor. Mire, aquí a tambor batiente, en aclamación de júbilo y con trompeta, el pueblo se comprometió, tomó decisión, y esto agradó a Dios. ¿Tú crees que si hoy usted, al escuchar este mensaje, al escuchar el testimonio de Asa, al ver que él hizo lo bueno, al ver que empezó a obedecer, al ver que obtuvo paz, que hubo paz en su casa, al ver que no solamente hizo lo bueno, sino que se propuso en su corazón hacer lo recto, dependió de Dios y no de sus propias fuerzas, viendo una ejecución como la que hizo el Señor ante un ejército de 1 millón de personas, que los deshizo? Esa es la palabra que dice el texto en la palabra del Señor, deshizo. Asimismo, Dios puede deshacer ese problema. Hace unos años atrás teníamos a Pastor Ricaurte Vázquez, Ricaurte, allá en Puerto Armuelle. Pastor Ricaurte, recuerda la prueba que estaba viviendo el pastor, su esposa, cáncer, un cáncer que ya la habían mandado para esa casa, un cáncer horrible, la estaba comiendo por dentro, supuraba una pus y todas estas cosas. Y el Dios Todopoderoso del cual estamos hablando en esta mañana, después de que ya la habían desahuciado y se presentó a los médicos nuevamente, después de un tiempo de oración, también tomó medicamentos y todo, pero buscó al Señor. Lo que quiero decirte es que buscó al Señor primordialmente. El pueblo de Dios oró. Y gloria al Señor que nuestra hermana está libre de esa horrible enfermedad. Y ahí está. Estábamos pensando qué fuera de nuestro pastor, que ya ustedes saben que él no ve, qué fueran sido de los días de nuestro pastor sin su esposa, sin su ayuda idónea. Pero el Señor pudo darle esa gran victoria, hermano.
Pero acá notamos que hace también falta compromiso por parte nuestra. ¿Cuántos de nosotros ya hemos vivido tanto tiempo zigzagueantemente delante de Dios y no nos hemos comprometido? Y toca en estos momentos que deseemos tener esa paz en nuestra vida y revisemos si hay algo en nuestra vida donde nos hace falta compromiso y lo hagamos con Dios. No sé en qué aspecto de tu vida te hace falta ese compromiso con Dios. La paz surge como un producto de la entrega de nuestra vida entera a Dios. Entrega de todo vuestro ser, alma y cuerpo al Señor. Te dije que el mensaje se llamaba lo bueno, lo recto y lo malo. Capítulo 16, segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, la palabra del Señor dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa de Israel, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tiene Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Ihón, Dan, Abel-Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá las piedras y las maderas con que Baasa edificaba, y con ello edificó Geba y Mispa. Los años de animosidad y de conflicto que vivieron Asa y el rey Baasa, te explico, el rey Baasa era el rey del reino del norte, que conformaban las 10 tribus de Israel, que cuando se dividió el reino, después de la muerte de Salomón y de las decisiones desacertadas que tomó Roboam, entonces se dividió el reino y bueno, hubo un rey en el sur, Judá y Benjamín, y hubo un rey en el norte, en las 10 tribus del norte, y Baasa era el rey que en este momento era el rey que liderizaba el reino del norte, y entró en conflicto. Y un conflicto que se creó producto de que Baasa marcó una ofensiva y trató de obstruir el comercio en Judá, al colocar un bloqueo allí donde no pudiera pasar la gente de Judá, y esto ocasionó pues que Asa tenía que tomar acciones, y tristemente, porque estamos hablando ahora de lo malo, Asa pensó que había encontrado la salida a este problema. ¿Y cuál fue el pensamiento de Asa? No apoyarse en Jehová como antes lo había hecho. Y toma en cuenta de que lo había hecho ante un ejército mucho mayor que el que tenía Baasa, porque Asa se pudo enfrentar al ejército etíope, que ya hablamos de que era de 1 millón de personas. Pero ahora Asa en vez de buscar a Dios, buscó entre sus activos, entre su potencia, y no pensó en el Señor. Y pensó en sobornar al rey Ben-Hadad, rey de Siria, y romper esa alianza que tenía con Baasa. Y créeme que el plan le funcionó brillantemente, pero no era el camino de Dios. Y el hecho de que Asa buscara a Siria en vez de buscar
a Dios muestra la decadencia espiritual en la cual había caído Asa y por ende también la propia nación. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces nos sentimos sólidos y después de una victoria como la que ya había saboreado Asa, pues ya nos empezamos a sentir de una manera sólida y tengamos cuidado porque por ahí mismo puede venir el descalabro. Esa es la razón por la cual cuando ya tenemos ese tiempo de bonanza y de paz, no podemos quedar de manos cruzadas. Tenemos que seguir agitándonos, como te dije antes, en crear esos muros de contención y de protección, que es seguir trabajando en pro de la obra del Señor y no ser descuidados, como fue Asa en su momento. ¿Por qué? Porque podemos enfrentar más pruebas, como en efecto se dio en el caso de Asa. Y notemos el desenlace. Veamos lo que dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16 y versos 7 en adelante. La Biblia dice, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Wow. Vino el vidente, vino el profeta de Dios y le dijo que por causa de haber tomado estas acciones, vendrían más guerras. Vendría más guerra por causa de que dejó de apoyarse en Jehová. Y locamente le dijo el profeta Hanani que había actuado. Y en lugar de arrepentirse y en lugar de tener humildad para con Dios, ¿saben lo que hizo? Se encolerizó y mandó poner en la cárcel al profeta Hanani. Es triste cuando Asa, en lugar de hacer lo correcto, porque pudo enmendar allí y el camino, pudo resolver con arrepentimiento y con humildad y decir, bueno, en verdad, Hanani, me he equivocado, perdóname, Dios mío. Pero, hermano, en su arrogancia, en su falta de humildad y de orgullo, actuó de una manera en que fracasó. Fracasó y dio al traste porque incluso hasta en lo personal le aconteció que le vino una enfermedad de los pies, y nota lo que dice en segunda de Crónicas 16:12, y la palabra del Señor dice aquí, en el año 39 de su reinado, se enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad, ojo con esto, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y no digo que sea malo, hermano, que nosotros busquemos a los médicos hoy en día, porque no tiene nada de malo hacerlo, pero que primordialmente busquemos al Señor. No podemos dejar de lado al Señor en cualquier situación que nos acontezca. Y hermano, esto nos deja de enseñanza que en todo momento y en toda situación no podemos dejar de lado al Señor. Siempre apoyémonos en Él. Podemos confiar en Él porque Él va a estar ahí siempre para nosotros. Y tenemos que admitir, ¿verdad?, ante Dios y que a veces nos equivocamos y pecamos. Pero Dios espera de nosotros que responsablemente, si nos hemos equivocado, nos arrepintamos y nos humillemos delante del Señor. Y Él va a observar que haya arrepentimiento en nosotros. Y se va a restaurar esa comunión que perdimos cuando hay pecado.
Si tú esta mañana has escuchado el mensaje, y el mensaje yo creo que nos ha dejado tres escenarios que podemos identificar claramente en la vida del rey Asa: lo bueno, lo recto y lo malo. Lo bueno, obedeció. Obediencia. Y lo bueno es que cuando hay obediencia, vemos bendiciones del Señor porque empezamos a agitarnos en paz. Pero esos tiempos de paz no es para quedarnos de manos cruzados, es para ser vallados, es para hacer muros, es para hacer rejas, ¿verdad? Es para andar con la armadura de Dios, agitándonos en el trabajo que nos ha dado Dios para hacer. Pero más, también vimos que se agitó en lo recto. Y qué bueno, porque puso su confianza en Dios, descansó en Dios, se apoyó en el Señor. Y qué bueno cuando nosotros también juramos y ante Dios nos comprometemos, porque como te dije antes, hay muchos que hemos andado zigzagueantes aquí y allá, pero no hemos estado comprometidos con Dios. Pero tal vez en esta mañana Dios te está tocando. ¿Para qué? Para que te comprometas de hoy en adelante. Para que observemos que cuando estemos bien, que ya hemos gozado del beneficio, del don de Dios y del regalo de Dios y de la omnipotencia de Dios, no es para andar descuidados. No es para confiar que ya somos fuertes en nosotros mismos, sino para que siempre nos mantengamos dependientes delante de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, mi Dios, Señor, en esta hora que nos has hablado a través del mensaje de tu palabra santa, yo te pido, oh Dios, por este pueblo que hoy escucha este mensaje. Te pido, Padre, para que, consciente de nuestras necesidades, nosotros evaluemos nuestra condición actual. Estamos haciendo lo bueno delante de ti, Señor. Te estamos obedeciendo. Hemos identificado en nuestra vida esos altares, esas imágenes y esas cosas que todavía no hemos resuelto delante de ti porque nos hemos aferrado a ellas, Señor. Pero en este momento estás tocando a tu pueblo con el mensaje y tu pueblo en este momento está examinando esos aspectos de su vida que todavía no te han entregado y que los tenemos allí como imágenes, como grandes altares, pero que desde este momento lo queremos quitar de tu presencia, Señor, porque tal vez hay arrogancia, tal vez hay egoísmo, tal vez hay vanidad, no sé qué hay, pero tú lo sabes, Dios. Son cosas que tenemos que renunciar a ellas y que tenemos que ponerle un hasta aquí, y tal vez tenemos, qué sé yo, un narcisismo, estamos pensando en nosotros mismos en todo momento y somos tan egoístas que no tenemos pensamientos para otros, pero aquí en este momento nos estamos arrepintiendo porque nos estamos dando cuenta que tenemos un gran problema y que tenemos que arrepentirnos en esta hora y en este instante y que no podemos seguir tratando con usted, delante de usted, con este pecado, y por este pecado nos arrepentimos en este momento, Señor. Oh mi Dios, queremos hacer tu voluntad, queremos obedecerte. Señor, no solo queremos hacer lo bueno delante de ti, ayúdanos a obedecer de ahora en adelante. Asa hizo lo recto, Señor. Asa se apoyó en ti, Señor. Descansó en tu poder. ¿Cuántos de nosotros ya no podemos más porque todo lo que hemos tratado de hacer lo hemos tratado de hacer en nuestra fuerza sin depender de ti, Señor? Pero nos hemos dado cuenta que no hemos hecho lo recto delante de ti y queremos empezar a hacerlo, Señor. Gracias, Señor, porque a través del ejemplo de Asa nos podemos dar cuenta que nosotros debemos apoyarnos en usted en cada empresa de nuestra vida, en cada momento, en cada tiempo, en nuestra familia, Señor, tenemos que apoyarla en ti. Nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestras acciones, todo, Señor, nos vamos a apoyar en ti para poder seguir adelante. Y no solamente vamos a hacer un juramento, vamos a comprometernos para andar de ahora adelante
Con júbilo lo vamos a hacer a voz de trompeta, como lo hizo el pueblo de Judá. Nos vamos a comprometer. Vamos a hacerlo de esa manera. Y estamos seguros de que vamos a andar de una manera distinta y gozar de tus beneficios de ahora en adelante. Pero también Asa hizo lo malo. Y aprendemos lecciones importantes. Que nosotros no nos vamos a estar codeando con gente que no nos va a hacer bien. Y esto es un llamado de atención para cuidado con la gente que decimos que son nuestros amigos y que están en el mundo. Porque así hizo Asa. Prefirió al rey de Siria, a la gente del mundo, para librar su problema. Y aparentemente salió exitosamente, pero no. Empezaron los problemas de ahí en adelante. Y van a empezar seguramente los problemas de ahora en adelante si no decides arrepentirte en este momento por esas malas decisiones que has tomado con incrédulos. Ten cuidado y arrepiéntete, ¿verdad? Porque en lugar de buscar a la gente de Dios, vives compinchado con la gente del mundo y tenemos que marcar distancia. Ten cuidado, arrepiéntete en este momento y busca de Dios. Busca de la comunión con los hermanos en Cristo, con la gente de fe, con la gente de Dios. No te apartes del camino de Dios. Oh mi Señor, si hay alguien en este momento que aún no te conoce, que aún no ha creído en ti, yo te pido, mi Dios, que opere el Espíritu Santo en que pueda convencer a esa persona de tomar tan importante decisión. Necesitas arrepentirte, necesitas ser lavado en la sangre preciosa de Cristo. En la sangre que Cristo derramó en el Calvario, hoy está vigente. Hoy está vigente para lavarte de tus pecados, que es lo que te impide tener relación con Dios. Él quiere darte vida eterna y puede dártela hoy. Tan solo necesitas arrepentirte y creer en Él. Te pido que tomes esa decisión importante hoy. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día para tu salvación. En el nombre de Cristo ruego esto. Amén.